Charlando, porque hablar de perros y gatos está en boga. Aquí no hablamos de política, hablamos de animales. Hola, yo soy Pame Puentes y bienvenidos a otro episodio de Charlando. El día de hoy nos encontramos con Daniela Costa, psicóloga infantil, psicorehabilitadora con una maestría en el trastorno del desarrollo infantil. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo podemos vivir el duelo cuando perdemos a una mascota. Bienvenida, Dani. Un gusto, buenos días con todos y muchas gracias por ver este canal. El día de hoy justamente vamos a relacionar la parte emocional con nuestras mascotas que ahora ya son parte de nuestra familia. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder compartir. Y para empezar, quisiera que nos expliques qué es el duelo. Perfecto, el duelo nosotros consideramos una etapa que es normal ante la pérdida que tiene una persona. No necesariamente la pérdida de una persona, sino tenemos pérdida de mascotas, cambios de casa, tenemos el cambio de un trabajo, todo aquello que implique el salir de un proceso que tú ya estabas acostumbrado. Okay. Entonces implica cambiarnos de ambiente, cambiarnos de personas y ver cuáles son los procesos que nos toca para adaptarnos a esta nueva realidad. O sea, el duelo no solo se vive en la muerte. Exactamente. Ok. Y, por ejemplo, ¿hay etapas del duelo? Anteriormente ya hay modelos teóricos que dicen que hay etapas del duelo, pero ahora ya se cambió ese modelo, porque no necesariamente todos viven un proceso lineal. Unas personas pueden ser que lo tomen bien al comienzo, pero luego empieza el tema de depresión, de llanto, de tristeza. Hay otros que son totalmente al revés. Entonces no podemos decir que es etapas en proceso lineal. Ahora decimos que tenemos un duelo, es el modelo dual, donde hay días que estás bien y días que estás mal. Claro. Y en ese sube y baja, o en ese camino oblicuo, tú te tienes que ir adaptando y tomando herramientas para que trates de no perder las cosas que tú tenías. Porque cuando no es manejado el duelo, además de la muerte, la pérdida o el cambio que tú tienes, empiezas a perder más cosas adicionales. Y eso lleva ya a una depresión. Y, por ejemplo, ¿cómo se puede comparar el duelo de la muerte de una mascota tal vez con el duelo de un ser humano? Ya, si bien algunas personas consideran que hay cambios porque obviamente la persona es con quien tú convives, ahora no se maneja de manera muy diferente, porque los animales llegan a ser, como decía, familia de las personas. Incluso algunas personas ahora prefieren a los animales o a las mascotas que a otras personas. De hecho, hay la tendencia de que ya muchos jóvenes no quieren tener hijos, sino adoptan ya los perritos, los gatitos como los hijos. Entonces, no es muy diferente. Lo que cambia es la red de apoyo que tú tienes. Porque cuando muere una persona, tienes a la hermana, al cuñado, al tío, a la abuelita que también convivían con esa persona. En cambio, con mascotas, a veces esa red de apoyo se rompe. Entonces, toca crear una nueva red. Es que creo que socialmente también se minimiza mucho cuando es la pérdida de un animal, porque creo que comparan el dolor de un ser humano mucho más fuerte que al perder una mascota. Exacto, y eso es un cambio generacional, porque antes los animales eran considerados más para la casa, para tema de producción, y no tanto ser parte de una familia. Exacto. Y, por ejemplo, ¿existen diferencias significativas en el proceso del duelo? Si es de una persona o de un animal. En la mascota. O sea, algo que tal vez nos marque, algo que tal vez todos puedan pasar, yo que sé, depresión, tristeza, llorar, dejar de comer, o no sé. Ya, el duelo se manifiesta en algunas zonas. Tenemos canales en cómo se manifiesta. Primero tenemos a nivel cognitivo. Tú ya no te puedes concentrar porque estás pensando en la pérdida, no quieres trabajar, si tienes que estudiar no te concentras porque estás viviendo tu luto. A nivel fisiológico también puede aumentar el apetito, puede disminuir el apetito, puedes tener más ganas de dormir y no hacer nada, u otras personas en cambio no pueden dormir. Se llama la hipersomnia o la hiposomnia. O el insomnio como tal. A nivel fisiológico también hay personas que tienen taquicardia. Les empieza a dar ataques de pánico porque sienten que la persona o el animalito ya no está con ellos. Y a nivel fisiológico se aumentan movimientos. Por ejemplo, el mover el pie, el que te empiezas a sacar los cuyes que decimos. Hay personas que se empiezan a arrancar el cabello, morder las uñas. Entonces son maneras en las cuales se expresan también las emociones. ¿Y es común que las personas experimenten estos sentimientos de culpa o tal vez de arrepentimiento cuando estás pasando por el duelo? Sí, siempre hay un tema de culpa, porque es que hubiese pasado si es que tal vez, si el perrito se salió y le pisó el carro, si hubiese tenido más cuidado, o si le hubiese puesto más las vacunas, o estar más a contacto de él. Entonces tú te empiezas a culpabilizar y decir, si es que no hubiese hecho esto,
tal vez mi perrito estuviera. Claro. Entonces, justamente esa es una de las partes que afecta más la parte cognitiva. Y, por ejemplo, ¿cómo se pueden manejar este tipo de sentimientos? O sea, ¿cuál sería el inicio sano para poder manejar el duelo? Primero, el no permitir la rumia. ¿Sabes lo que es la rumia? Lo que... No sé si has visto las vaquitas que comen y mastican. Claro. Ajá. ¿Ya? Algo así pasa con los pensamientos. Entonces tú no puedes hacer nada porque el pensamiento está en tu mente, está en tu mente y lo sigues procesando. Okay. Entonces nosotros tenemos algunas técnicas para dejar de rumiar, si lo conoces así. Por ejemplo, el estar pendiente de lo que pasa en tu entorno real. Por ejemplo, a veces te dicen, pero ya no pienses en tu mascota, o ya no pienses en esa persona. Y a la final tú piensas más. Claro. Es como, por ejemplo, si te digo ahorita, piensa en el 1, 2, 3 y 4. Ya, piénsalos, ideátelos. ¿Sí? Si los dejas de pensar en ese momento, yo te doy $20. Y olvídate que existen esos números. Ya. ¿Ya? ¿En qué estás pensando? En los números. En tratar de dejar de pensar. Ajá. Y eso es lo que pasa cuando te dicen, deja de pensar en la mascota. Ahora si yo te digo, dime 5 sonidos que hay en el ambiente. El agua. ¿Ya? Nada más, pitaba. Ya, las pisadas. Los perritos. Ya. Los pajaritos. Ya. El viento. Ya, dime 4 cosas que ves. 4 cosas que veo. Un gato. Ya. Unos peces. Ya. 2 focos, una puerta, una planta. Ya, dime 3 sabores que te gusten a ti. 3 sabores como... Me gusta el chocolate, me gusta ya. la Me mora. gusta el picante, me gusta lo ácido y me gusta lo dulce. ¿Ya? Dime 2 olores que te gusten. Flores. Vainilla y caramelo. Ya, y toca una textura. Toco una textura. Ajá. ¿En qué estabas pensando mientras estabas escuchando, viendo, sintiendo? ¿En qué estaba pensando? En ver qué veo primero. ¿Ya? Y dejaste de pensar en el 1, 2, 3 y 4. Ajá, me olvidé. Entonces es eso, el dejar de pensar no necesariamente hace que tu mente no lo sienta o no lo piense, pero si tú te enfocas al qué está pasando a tu alrededor, qué estás viendo, qué estás tocando, a qué sabe la comida que estás probando, tu cuerpo empieza a enfocar en otros estímulos la atención y ya no va a estar tanto pensando en el duelo. Y eso se llama atención plena. Entonces algo que se les manda siempre es anotar qué es lo que pasa en su entorno. Ok. Pero esto se debe hacer desde que ya sucede la pérdida de la mascota, porque yo he escuchado que dicen como que ya llora 4 días o déjate sentir una semana como tú quieras y después ya empieza a tratar de hacer otras cosas o tratar de estar bien. Ya, yo sugiero que sí se haga desde el comienzo, porque si no también empiezan a somatizar. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a llorar los 4 días. Pero ya empiezo con dolor de cabeza, y ya empiezo igual con cansancio, con insomnio, y se empiezan a aumentar los niveles de estrés o de tristeza que yo tengo. En cambio, si yo tengo mis momentos para poder tener atención plena y también mis momentos para sufrir, yo que sé, una media hora antes de acostarme, va a poderse regular mucho mejor y evitamos ya que se empiecen a aumentar los síntomas. Pero tú recomiendas que se acuda directamente con un profesional o en qué casos se debería acudir. Ya. El duelo y la tristeza son normales y creo que entendamos eso. No es necesario que el primer día que falleció la mascota nosotros asistamos a un profesional, porque necesitamos vivir la tristeza. De hecho, todas las emociones son necesarias. Pero se dice que si a los 3 meses tú todavía tienes un dolor tan fuerte y no te permite trabajar, estudiar, hacer tus actividades, ya necesitas un acompañamiento. Porque no por el hecho de estar triste vamos a dejar de hacer aquellas cosas que son importantes. Sí, entonces más o menos a los 3 meses, si nosotros vemos que no podemos superar, que es muy difícil, es necesario acompañamiento. Al menos que no tengamos una red de apoyo y estemos solos en este proceso de duelo y realmente necesita alguien que me escuche, podríamos hacer una intervención de crisis. ¿Y tú crees que este proceso de duelo es diferente en los niños, en las mujeres y en los hombres? Sí. En los niños es totalmente diferente, a veces se muestran irritables, se enojan en el juego, no quieren esperar, pero al final es una tristeza mal guiada. En los niños generalmente todo se lleva a irritación, a molestia. En cambio, en las mujeres hay más cambios en tema de conducta alimentaria. Dejan de comer o comen más, o dejan de dormir o no duermen. En cambio, los hombres se suelen manifestar más con conducta, se empiezan a hiperactivar.
Entonces, tuvo un duelo, se va a jugar fútbol y toda la noche, o con el play igual toda la noche, entonces empiezan a hacer conductas aleatorias. Claro. Es diferencias. ¿Y tú recomiendas que tal vez cuando perdemos una mascota, tener otra de una vez? ¿O será que esperamos un tiempo, pasamos tal vez este proceso de sentimiento de tristeza y ahí sí, o de una? Porque he visto personas que pierden a sus mascotas y ya segundo día, tercer día, tengo otro perrito. Y es como mi red de apoyo, que igual si le pasa algo, me muero. Creo que depende mucho de la persona. Porque, por ejemplo, hay abuelitos que cuando muere la mascota, que pasaron muchos años con ellos, el dolor es mucho más fuerte. Claro. Y se siente más la soledad, porque a veces no tienen su red de contacto. Entonces, ahí sí, yo recomiendo que tengan otra mascotita para que empiece a generar ese tema de rapport. Pero si son niños o son un poco más adultos, yo sí recomiendo esperar un poco, porque tratan de que el nuevo perrito o la nueva mascota sea igual a la anterior. Y empieza la comparación. Es que el otro era educadito, es que el otro no me hacía esto, o el otro era cariñoso. Y no vive su proceso individual con nueva mascota. Entonces, de ahí sí recomiendo esperar un poco. Y por ejemplo, ¿tú cómo crees que se podría honrar y recordar de una forma significativa a nuestra mascota? Tal vez de una manera que nos haga sentir bien a nosotros mismos. Porque yo creo que en ese proceso uno se siente culpable. Entonces, ¿cómo podemos hacer tal vez, no sé si un ritual emocional o no sé? Justamente el hecho que ya ha cambiado la forma de ver a las mascotitas, ha hecho que también hay empresas que tú haces un tema de un luto, una ceremonia y se le empieza a hacer la incineración con la fotita de la mascota. Antes tal vez no había ese tema de apego. Entonces, y es la diferencia también entre los humanos y las mascotas. En los humanos tú tienes un proceso de luto con tu familia. En cambio, la mascotita, si es que nadie más le quería mucho a la mascota, además tú la enterraste, además tú te quedaste sola. Entonces es necesario que, digamos, si se murió la mascota de mi ñaño, así yo no sea tan allegada a la mascota, también la acompañe. Y haga ese tema de ceremonia, de taparle, también que tengan una muerte digna, sino que no les dejen botado a la intemperie, sino que realicen ese proceso de incineración, de muerte, la fotito podría ser. Y por ejemplo, ¿cuáles serían tus tips para las personas que están pasando por esto? Bueno, tal vez unas 5 opciones. Primero entender que no están solas, porque hay muchas personas que están pasando lo mismo. Y a veces en estas situaciones pareciera que se te acaba el mundo. Entonces, saber que hay más personas que también pueden ser tu red de apoyo y poder comunicar el cómo ellos también pudieron pasar este dolor, porque hay muchas estrategias que también la pueden tomar. El segundo, hacer pequeñas cosas en la casa o pequeñas cosas en tu trabajo para que tu mente se tenga activa. No sé si te ha pasado que estás triste, te pones a limpiar el cuarto, a lavar los platos, y eso se llama activación conductual. Motivarle a tu cuerpo a hacer algo en contra de lo que quiere tu mente para que empiece a tener un equilibrio. El otro es igual, hacer plan de vida y actividades de disfrute. A veces cuando hay la muerte de una mascota, por ejemplo, como yo salía a trotar con ella todas las mañanas, dejó de hacerlo, cuando mi plan de vida era tal vez participar en una competencia. Entonces volver a mi plan de vida y saber que bueno, tengo un duelo, pero no por eso voy a dejar mi plan. Y tengo que hacer y buscar otras maneras. O sea, buscar un compañero, a su vez otra mascota, entrenar yo solo, pero llegar a lo que yo quería. Otro, no descuidar la parte fisiológica, el tema de tratar de dormir bien, poner las horas de sueño, el tema de alimentación, el tema de deporte, porque también influye. Si tu sistema inmunológico está mucho más bajo, si tú no te cuidas de la alimentación, además vas a tener enfermedades, infecciones, y eso te genera más dolor y empieza un círculo vicioso. El otro sería el comunicar a las personas o profesionales en caso de ser necesario, porque hay un sesgo emocional muy fuerte en el duelo. Y a veces le comentas a tu hermano o a alguna persona conocida y no te va a dar tantos buenos consejos o tan objetivos. Entonces, buscar una persona que no lo haya conocido antes de la mascota o demás y que sea objetiva en qué puede hacer. Son algunas de las recomendaciones que te podría dar. Y, por ejemplo, ¿cuánto dura el proceso de duelo? Cada persona tiene un duelo de manera diferente. ¿Ya? Entonces, generalmente sabemos que los 3 primeros meses van a ser difíciles. Pero de ahí depende mucho de la personalidad de la persona, de qué tanto contacto tenía, si tiene o no red de apoyo, si ha continuado con su plan de vida o no. Hay personas que, por ejemplo, ha fallecido alguien y tengo personas que llevan 3 años y todavía no logran superar ese duelo. Porque al final era su única mascota, como ellos dicen, es que él no me juzgaba, él no me hacía quedar mal en público, entonces por eso le quería.
Ujú. En cambio, su ambiente familiar es muy fuerte y muy negativo en cierta manera. Entonces no he encontrado con quién mantener el equilibrio. Ujú. Pero pasar este proceso de duelo no significa que te vas a olvidar para siempre, ¿no? Exacto. Siempre como la película dice, mientras viva en tu memoria, la persona, el animalito, la mascota va a estar contigo. O sea, lo sigues recordando, pero ya tal vez ya no con ese dolor, sino tal vez de una forma positiva. Eh, o puede ser con el dolor, pero con aceptación. Con aceptación. Se llama aceptación radical. ¿Puedo hacer algo? No. ¿Me duele? Sí. ¿Pero qué tengo que hacer? Continuar con mi vida. ¿Y la aceptación no entraría en una etapa? No. ¿No? La aceptación es transversal. Acepto que ya no está conmigo. Las etapas se decía que era la negación, la frustración, la ira, la supresión Ajá. y demás. Sí. Pero al final la aceptación está en todo. Yo puedo aceptar, pero aún así estar triste. O puedo aceptar, pero aún así tener iras. O Ok. aceptar, pero ya estoy bien. Entonces la aceptación es transversal. ¿Y cuál sería el consejo que tú les darías tal vez ahorita a las personas que están pasando por esto? A ver, les aconsejo que no se queden solas. Les aconsejo que puedan escribir lo que sienten, si es que es muy difícil escribirlo. Perdón, si es muy difícil decirlo, escríbanlo. Pueden hacer una carta a su mascota o carta a la persona. Y pueden hacer algunos rituales, por ejemplo, también el estar sola con música relajante que te guste, o irte a algún lugar, puede ser una montaña, además, sacas la carta, la vuelves a leer y rómpela, para que también dejes fluir. Ujú. O sea, estos rituales sí funcionan mentalmente. Romper la carta, porque eso mandan bastante, ¿no? De romper o de quemar o de enterrar también. Ajá. Sí te sirve porque al final es una manera de poder cerrar ciclos. Okay. Entonces, de decir muy bien aquí, expresé todo lo que siento, todo lo que quiero, se queda aquí y ahora es del qué voy a hacer. Por eso luego de la carta se hace pan de vida. Entonces, muy bien. Okay. Ahora sí, ya pasó, no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? Sería como una parte de la aceptación. Exactamente. Ok. Es bastante interesante poder conversar de estos temas. De igual forma, si ustedes tienen dudas o se quieren comunicar con Dani, le vamos a dejar aquí los contactos. Así que ya saben, nos vemos en otro conversatorio la próxima semana. Así que ya saben, nos vemos en Tiempos de Chocos. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Charlando, porque hablar de perros y gatos está en boga, con el auspicio de Ferlivet, Clínica Veterinaria. Hola, yo soy el Dr. Fer, médico veterinario de Ferlivet. El día de hoy visitamos a Kim para colocarle sus vacunas y desparasitación interna y externa. Estamos pendientes a las necesidades de tu pequeño o pequeña. Hacemos servicio a domicilio en todo Quito o nos puedes visitar en la clínica en Calderón. Sé como Kim, agenda con nosotros.